Entonces leímos 2 de Corintios 4:6 que dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Si cada uno de nosotros tuviéramos que elegir un tipo de vaso o pieza, ¿sí?, de vajilla, seguramente que elegiríamos una de metal porque diríamos que sea duradera, que sea buena o resistente, fuerte, ¿no? O elegiríamos una pieza de una vajilla, no sé, de lujo, o de porcelana con oro, no sé, lo mejor, lo que tenga mejor vista y que refleje algo lindo, ¿no? No diríamos algo de barro, ¿no? Queríamos algo precioso. Pero el Señor no quiere que seamos pieza de colección. El Señor no quiere que seamos cristianos de museo. El Señor quiere que seamos hijos útiles para Dios. Amén. Entonces, Él necesita que nosotros comprendamos que somos vasos de barros, ¿sí? De las cuales Él deposita, ¿qué? Su tesoro, dice, ¿sí? Su presencia. Y uno dice, ¿pero por qué vaso de barro? ¿Por qué no de otro material, no? Pero fíjense que la respuesta acá en el versículo dice, en la parte del versículo 7, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios no comparte la gloria con nadie. La gloria siempre es para Él, es para Dios. Nosotros no podemos decir que gracias a nosotros, que la gloria es nuestra. No, la gloria y la honra y la alabanza es de Él, no es nuestra. Y es por medio de la vida de su Hijo, no por nosotros. Amén. Entonces tenemos que comprender que en el reino de Dios todos somos vasos de barro, ¿sí? Y tenemos tesoros en ese vaso de barro. ¿Y el tesoro qué es? Es tener la excelencia del poder de Dios, y que no es nuestra, sino que es de Él. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Y Él no comparte eso con nadie, ¿sí? Entonces todos somos vasos de barro, ¿sí? Que uno piensa, no, pero por ahí alguno es un mejor vaso que yo, ¿no? Porque dice, no, porque aquel mira todas las cosas que hizo, aquel no. En el cielo todos vamos a ser vasos de barro, no va a haber un vaso de oro, uno de plata, uno de cobre, no, todos son vasos de barro, ¿sí? No hay diferencia. No podemos tener un concepto que alguien es superior a nosotros. No hay nadie más que nosotros. Siempre somos todos iguales. Para Dios somos todos iguales, ¿no? Entonces, quería leer también en Romanos 12:3, ¿sí? Romanos 12:3. Entonces, el concepto de que alguien es superior, no hay. 12:3 dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que lo tenga más alto, que no tenga más alto concepto que de sí que él que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ninguno puede tener mucho más alto concepto que en otro, ¿no? Entonces, siempre todos tenemos que pensar que tenemos somos hechos del mismo material, somos hechos por Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy claro en nuestra vida que Dios nos va a usar así. No porque creamos que seamos mejor o el otro es mejor, Dios va a usar a uno y al otro no. Para Dios todos somos valiosos, todos somos importantes, ¿sí? ¿Y cuáles son las características, ¿no?, del vaso de barro? Para entender un poquito, ¿no? Porque los vasos de barro uno diría, no, pero en ese tiempo se usaba vaso de barro y ahora no. Pero la característica que tenía en ese tiempo es la misma que tenemos ahora. Entonces, ¿cuáles son las características para que entendamos, ¿no?, la importancia que Dios tiene en nosotros como vaso de barro? Y la primera es que todos
los vasos de barro se utilizan para todos los días, no para una ocasión especial, todos los días. Y vamos a leer en Lucas 9:23, ¿sí? Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué decía? Cada día, ¿sí? Tome la cruz. Seguramente en nuestra casa tenemos mucho tipo de vaso o piezas de diferente tipo de material. Yo pienso que, y creo que, no sé, en muchas casas no tienen todavía eso, ¿no? De que hay vajilla que se usa para ocasiones especiales y hay otra para el día a día, ¿no? Y los demás quedan guardados y dicen, bueno, lo voy a utilizar en fechas importantes, Navidad, Año Nuevo, o cuando viene un pariente no sé dónde, lo voy a sacar. Después, ahí queda, guardado, ¿no? Escondido o mostrándose, pero queda ahí para esa ocasión, ¿no? Pero yo decía, pero ¿para qué uno? A veces ni lo usa. Yo tengo amigos que no usan directamente. Además, mi abuela, me acuerdo, tenía también guardada copas que no sé si alguna vez la usó, ¿no? Quedó ahí. Entonces digo, ¿para qué uno la compra? ¿Para qué la tiene, no? Si no la va a usar. Es como que digan, vos estás ahí, bueno, quédate ahí. En algún momento especial te vamos a usar. Dios va a administrar tu vida, vos vas a administrar con alguien. Y estás ahí, en una vidriera, ¿no? Entonces no es útil. Solamente muy lindo, está muy bien preparado, pero no se usa. Y a veces pasa eso, ¿no? Que queda ahí para ocasiones especiales. Pero Dios quiere que sea algo común, que sea algo cotidiano, que se pueda usar todos los días, no solamente en ocasiones especiales o en momentos oportunos. Todos los días, dice. Dice, lleve su cruz, tómela cada día. No, hoy sí, mañana no. En este momento voy a poder compartir la palabra porque hoy es el día, después no. Uno ahora a veces, dame la oportunidad, la ocasión para poder hablar a tal persona. Y nunca le habla. Y quedó y nunca le habló. Y por ahí la persona no se salvó y se perdió. Pero cada día uno tiene la oportunidad de ser usado por Dios. Cotidianamente, ¿sí? No piense que es en algún momento especial. De la misma manera el Señor nos recuerda, ¿no? Que nosotros somos vasos de barro que se usan todos los días. Que es para todos los días nosotros seguramente tenemos vasos que usamos para almorzar y para cenar, ¿no? Entonces, lo usamos todos los días lo lavamos, todos los días es de uso, ¿no? Y por ahí tenemos esa copa ahí guardada, ¿no? Pero bueno, nosotros debemos usarlo todos los días, lo que Dios nos da a nosotros. Amén. Entonces, los vasos de barro se tienen que usar todos los días, no solamente cuando llega el momento, cuando piensa que corresponde ser el ministerio para el cual uno fue llamado. Si los vasos de barros, ¿sí? Son hechos por Dios para usarse todos los días. Amén. Entonces, no dejemos de ser vasos de barros. En Lucas 9:3, como decíamos, dice, pues ya lo leímos, ¿no? Tome su cruz cada día y sígame. Si todos los días tenemos que seguir a Dios, todos los días tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. O piensan que el discípulo iba para donde quería, ¿no? Iba para donde Jesús mandaba, para donde Jesús tenía el camino. Entonces, si nosotros todos los días seguimos el camino de Dios, y seguramente seremos usados grandemente. Amén. Porque Dios quiere usarnos. Y si imagínense que nuestro vaso está lleno de la presencia y el poder de Dios, y seguramente que van a pasar cosas maravillosas. Va a haber milagros. Dios nos va a sorprender con palabra nueva en nuestra boca. Porque cuando Dios habla por nosotros, a veces nosotros no sabemos qué decimos, pero Dios sí sabe. Y uno dirá, ¿qué me está diciendo, no? Yo recuerdo cuando empecé a ser usado por Dios, ¿no? Que estábamos reunidos con amigos y empecé a dar palabra bíblica y palabra que venía de parte de Dios. Y yo no entendía de dónde venía, ¿no? Porque yo no me acordaba versículos de memoria, ni tampoco iba a la iglesia
como para saber versículos, pero se ve que Dios fue preparando un momento y ese momento Dios empezó a usarme. Y todos los días de ahí en adelante yo compartía la palabra. Y me dije, ¿pero por qué? ¿Dónde salió esto? ¿Y es por qué? Porque entendí que no tenía que ser perfecto, que no tenía que saber mucho, que no era un estudioso, sino que era usado por Dios. Y por más que tengamos imperfecciones como el vaso de barro y por ahí que no sea el más lindo, Dios te quiere usar igual. Y Dios convirtió muchas personas en ese tiempo. Muchos de mis amigos empezaron a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios empezó a usarme de algo que por ahí uno dice, pero yo no estoy preparado para poder hablarle, yo no tengo mucho conocimiento, yo no sé responderle lo que me van a preguntar, pero no importa, Dios sí sabe. Y Dios tiene poder. Dios tiene la certeza de lo que va a decir a través de tu vida, va a afectar a los corazones. Entonces uno se tiene que quedar tranquilo que si Dios le da, es para bendición. Amén. Entonces tenemos que saber que el vaso de barro, Dios lo quiere usar todos los días. Y lo segundo, son los que se usaban para cualquier tipo de persona, los vasos de barro. ¿Sí? En Mateo 25:35, Mateo 25:35 habla de esto, que son los que usaban para cualquier tipo de persona. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. Amén. Muchas personas seguramente que no conocemos, un ejemplo, ¿no? Si viene una persona que es indigente, que vive en la calle, que no tiene buena apariencia y llega a nosotros y por ahí nos pide un vaso de agua, seguramente no le vamos a servir en el mejor vaso, en el más lindo. Vamos a buscar el vaso más sencillo, el que casi no usamos, y en ese vaso le vamos a ir a llevar agua. Y dice, ¿pero por qué? ¿No? Porque muchas veces usamos esos vasos para lo que no queremos compartir, ¿no? O sea, como que decimos lo peor a esas personas. Y Dios no nos dice lo peor para vos. Dios quiere siempre lo mejor, o por lo menos lo mismo. No tenemos que hacer diferencia. Dios quiere que cada uno de nosotros, ¿no?, seamos esa misma persona. O sea que si nosotros queremos que a nosotros lo den lo mejor o por lo menos lo adecuado, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos hacer diferencia de persona. Nadie quiere que vaya uno a una casa y le den un vaso diferente que a todos los demás. Imagínense cómo se sentiría que se sientan en la mesa todos vasos de vidrio y uno de repente de plástico y todo raspado, feo y mal gastado. Y va a decir, pero ¿por qué mi vaso es así, no? Pero a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Viene una persona que por ahí nosotros juzgamos y le damos lo que no usamos, ¿no? Entonces, Dios nos sirve a nosotros sin excepción, de la misma manera. Y de la misma manera nosotros tenemos que servir a las personas, sin hacer excepciones de las personas. Jesús dijo, un forastero, ¿sí?, cuando estuvo desnudo, cuando estuvo enfermo, cuando estuvo en la cárcel, con lo que hiciste con ellos, lo hiciste con Jesús. Imagínate que si vos le das a un indigente, a una persona que no tiene los recursos, a una persona que está mal, estás haciendo eso con Jesús, ¿no? Y una vez se piensa, no, pero no vale la pena, ¿para qué? No, sí tenemos que pensar que es
es el mismo al cual estamos sirviendo y al cual le estamos quedando. ¿Y por qué tenemos que hacer excepción de persona? En Santiago 2.8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Se cuenta como pecado hacer acepción de personas. Si uno dice, no, pero no, estás pecando. Y yo hago diferencia por esa persona porque creo que no vale lo mismo que yo, estoy pecando. Amén. Entonces nosotros sí tenemos que dar el ejemplo, como así lo daba Jesús. Jesús no hacía diferencia porque era niño, o porque estaba enfermo, o porque era viuda, o porque no tenía. A todos los amaba por igual, los trataba igual. Entonces nosotros tenemos que seguir el ejemplo. Nosotros no tenemos que tener diferencia con esas personas. Nosotros tenemos que ser humildes y estar al servicio sin hacer excepción de personas. Amén. En Juan 13.2, ¿sí? Juan 13.2. Juan 13.2, al versículo 5, vamos a leer. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Amén. Jesús vino a servir y a no ser servido. Y el mismo Jesús, miren, no hizo excepción de persona, no, este tenía los pies sucios, este tenía callo, no, se los lavó a todos, a uno por uno, a sus discípulos, en lo cual él enseñaba. Y eso es el corazón que tenemos que tener nosotros, ¿no? No importa qué persona sea, nosotros venimos a servir. Y es mejor servir que ser servido. Y uno piensa, no, pero a mí me gusta que me sirvan, ¿no? Pero es como el dar, es mejor dar que recibir. Amén. Porque si uno está recibiendo quiere decir que siempre depende de lo que le den. Pero si uno está dando ya no depende de nada porque el que le da siempre es Dios. Y si uno está sirviendo quiere decir que no hace falta que le sirvan porque puede servir, porque tiene a Dios en su vida y puede ayudar a otros, y no ser ayudado solamente. Amén. Entonces, uno tiene que seguir el ejemplo de Jesús, de servir, ¿sí? Así como hizo con sus discípulos. En Juan 13:14, ahí nomás, también dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Dice, unos a otros, que tenemos que servirnos, ¿sí? Y da el ejemplo de lavar los pies porque sería como como diría uno, más humillante para el otro, ¿no? Porque en ese tiempo el lavar los pies era para el que venía de otro lugar, que venía con tierra porque no tenían zapatillas como nosotros, ¿no? Cubiertas, sino que andaban como con sandalias y el polvo en sus pies era bastante, estaban con tierra. No sé si alguna vez jugó a la pelota en tierra o descalzo. Bueno, después lávese los pies, le sale negro el agua. Bueno, ese era el momento de Jesús, lavándose los pies, imagínense tirándole agua y chorreando toda la tierra, y con su mano lavándole. Esa era la imagen, ¿no? Entonces imagínense que nosotros tenemos que estar unos a los otros sacándonos todas las tierras, toda la mugre, todo lo sucio. Eso es lo que Dios quiere, que unos a otros oremos y también nos sirvamos. Amén.
que no, yo estoy para que me sirvan, ¿no? Estamos para servir. Amén. Lo tercero de los vasos de barro son los que ofrecen solamente su utilidad y dan todo lo que tienen. Amén. Y vamos a leer Isaías 6:8. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Los vasos de barro no pueden ofrecer belleza, ¿sí? O no tienen la necesidad de ofrecer belleza. Tienen que ser simples, ¿sí? Sin tener atractivo externo, y tampoco pueden ofrecer algo como duradero o fuerte, ¿sí? Sino tienen que ser algo frágil, algo débil, ¿sí? Y uno dice, ¿pero por qué? Porque si uno sería duro, sería, como dirían, no dependo de nada, yo puedo solo, yo tengo la fuerza, yo estoy hecho para esto. No, nosotros somos frágiles. Todos tenemos humanidad y somos vulnerables. A todos nos pueden pasar cosas, ¿sí? Todos podemos tener emociones. El otro día contaba un pastor, ¿no? Fuimos a una reunión y un pastor le tocó pedir oración, y en ese que pide oración por su mujer que tenía cáncer, ¿no? Y se quebrantó y lloró. Y así lloró el que estaba al lado, ¿no? Entonces tocó su fragilidad. Pero en la fragilidad del pastor, Dios unió a los pastores y oramos por el pastor, por fortaleza, por sanidad. Entonces, nosotros sí somos frágiles, somos débiles, pero en Dios somos más que vencedores. Somos fuertes en Dios, porque Dios llena nuestro barro lleno de poder, lleno de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, es la utilidad que nosotros le podemos dar a lo que Dios hace con nosotros. Amén. Por eso dan todo lo que tienen, no se quedan. Si nosotros que guardaríamos todo en nuestro corazón y nos quedamos y no lo compartimos con Dios y no le decimos a Dios y todo lo guardamos, no seríamos útiles para Dios. Porque Dios con eso nos usa, nos hace nueva criatura todos los días. Amén. Entonces, así también nosotros tenemos que entender que en nuestro material que Dios nos hizo, de ese barro, es para poder entender que es el mejor material. Porque si Dios quiere hacernos de nuevo con ese barro, nos hace de nuevo, ¿sí? No depende de nosotros. Dios puede cambiar nuestra forma, Dios puede cambiar nuestro ministerio, Dios puede cambiar nuestra vida, Dios puede cambiar todo. Y si Dios lo quiere hacer, es porque es bueno. Amén, no depende de nosotros. Tenemos que estar llenos y agradecidos de Dios. Amén. Y ofrecer nuestra vida misma para que Dios la utilice. No es si no, yo doy un ratito y un ratito no. Imagínense que sacamos la copa solamente para el momento que nosotros queremos y no para el momento que Dios quiere. No, Dios lo quiere usar en todo momento. Amén. Los vasos de barro son como aquella viuda dispuesta, ¿no? Que entregó todo lo que tenía a Dios. Vamos a leerlo en Marcos 12:41. Marcos 12:41. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén.
Dios no quiere que nosotros nos guardemos para nosotros. No estamos hablando solamente de lo material, sino de todo lo que tenemos en nuestra vida. Si nosotros ponemos todo lo nuestro en la vida de Jesús, Él lo ve. Si nosotros nos guardamos, también Él lo ve. Porque fíjense que ninguno se dio cuenta de esta mujer. Jesús solamente se dio cuenta. Dijo, ella echó de todo lo que tenía. Porque en su pobreza Jesús sabía que era pobre y que solamente tenía eso solo. Y Jesús también ve en nosotros qué es lo que tenemos. Si damos todo para Dios, y no estoy hablando de la economía, estoy hablando si damos todo de lo que nosotros tenemos para poder aprovechar el propósito de Dios en nuestra vida, o damos poco, o damos casi nada. Porque Dios ve cuando esa persona está necesitada y vos le puedes ayudar con una oración, o por ahí escucharla, o por ahí levantarlo, o por ahí darle aún lo poco, que para la persona es mucho. Por ahí compartirle un pan es mucho. Por ahí compartirle una palabra cambia su vida. Y nosotros por ahí no lo compartimos porque pensamos, no, ¿cómo le voy a compartir? ¿Qué le voy a decir? Dios lo ve. Y esta mujer dice que dio todo. Entonces cuando nosotros damos todo de nosotros para Dios, Dios lo ve. Dice, Él lo dio todo. Imagínense cuando nosotros lo veamos a Jesús y le va a decir, ¿y qué hiciste? No, y hice esto. ¿Y todo lo demás? ¿Sí? No hicimos, lo tuvimos. ¿No? Pero no hay que guardarlo. Hay que darlo. Lo que Dios te da es para dar. Amén. Lo que hoy se está compartiendo también es para dar, no solamente para dejar. Es para dar. Amén. Cuando uno más da, más recibe. Amén. También los vasos, ¿sí?, son los más menospreciados por el mundo, pero los más valorados para el Rey de Reyes. En 1 Corintios 1:26, ¿sí?, porque los vasos de barro la gente no lo valora, pero Dios sí. En 1 Corintios 1:26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarnos a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzarlos a los fuertes, y lo vil del mundo o lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. O sea que un simple vaso de barro, ¿sí?, frágil, sin atractivo, que uno no le da mucha importancia, Dios sí le da importancia. Dios sí lo mira diferente. La gente es como que lo menosprecia, como que eso no sirve para nadie, pero para Dios es lo mejor. Fíjense que dice que Él elige, ¿sí?, lo menospreciado. Él elige lo que a todo el mundo le avergüenza. Él elige a lo más vil, a lo más débil, a lo que no es para que sea. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿No? Y así hace Dios, porque es Dios el que llena ese barro, porque es Dios el que utiliza esa vida, no son las personas. Y eso escoge Dios. ¿Para qué? Para avergonzar y para mostrar que no son las personas, sino que Dios en su vida. Amén. Fíjense, cuando Dios eligió, sí, a David, ni el padre los tuvo en estima, ni los hermanos. Todos los hermanos fueron vistos por el padre y dijo, sí, este debe ser. Y eligió el más fuerte, el más grande, el que estaba más preparado. Y así fue con uno cada uno. Y el profeta le dijo, no, ninguno de estos, ¿tenés algún hijo más? Y dijo, sí, ¿cómo se va a olvidar de un hijo, no? ¿Cómo se va a olvidar de que tenía un hijo menor que estaba trabajando, ¿sí?, cuidando las ovejas? Sí, pero ese no debe ser. ¿Por qué? Porque no lo tuvo como que fuera el elegido de Dios. Lo menospreció, porque dijo, ese es débil, es chico, es joven, todavía no está preparado. Pero así hace Dios. Porque no es la persona, no es lo que tiene la persona, sino lo que Dios puede poner
en esa persona, lo que Dios puede hacer en esa persona. Entonces, qué bueno, ¿no? Que Dios eligió a David y lo hizo rey. Lo hizo rey. Entonces, si Dios hizo a un joven que no eligió ni el padre rey, ¿cuánto puede hacer con nosotros? Por ahí la gente piensa, no, este no va a llegar a ningún lado, este no va a hacer nada. Pero si Dios está con nosotros, no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede levantarnos, Dios puede darle sabiduría, Dios puede hacer lo que nosotros aún ni pensamos que podemos hacer. Pero Dios lo puede hacer. Dice, no, pero yo no soy tan inteligente, no, yo no soy una persona preparada. Dice Dios, el que pida sabiduría, dice que le va a dar y en abundancia. Entonces, Dios es el dador. Dios es el que te da la estrategia, Dios es el que te da la ciencia, Dios es el que te da el entendimiento, Dios es el que te da la revelación, Dios es el que te levanta, Dios es el que te renueva. Es Dios que hace todo eso, no somos nosotros, es Dios. Nosotros somos simples vasos de barro y el poder de Dios llena nuestra vida. Y cuando hay poder de Dios, todo lo podemos hacer en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Qué bueno, ¿no? Que es reconocer que Dios nos da un lugar más que importante. Para terminar, vamos a leer en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos bendijo. Entonces nosotros somos simples vasos de barro, pero nosotros estamos en el mejor lugar que alguien puede estar. En el lugar espiritual de Cristo Jesús. Porque no es las cosas terrenales, sino que son espirituales. Si nosotros estamos en el Espíritu, todo lo podemos. En Cristo que nos fortalece. Todo lo vamos a poder hacer porque Él está con nosotros. El Espíritu Santo, ¿sí?, va a hacer con nosotros cosas que nosotros no imaginamos. Ni podríamos hacerlo por nosotros mismos. Pero como Él está con nosotros, todo lo vamos a poder hacer. Amén. Entonces no está en nuestra excelencia, ni en nuestros méritos, ni en nuestra fuerza, ni en lo que tengamos, ni en lo que podemos en nuestra vida, sino que está en Jesús en nosotros, en lo que Él hace en nosotros. En Isaías 43:4, para terminar, dice, porque Isaías 43:4 dice, porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Amén. Él pone los ojos en nosotros, ¿sí? Dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Él nos está viendo. Y todo por ahí a veces pensamos que nosotros somos simples barros, somos simples personas, pero Él nos mira como algo especial, como algo de lo que va a ser, como así miraba a David, que lo que iba a ser, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que pensar que Él tiene una gran estima por nosotros. Y Él nos quiere llenar de su poder. Él nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Para que empecemos a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos quieren más de Dios? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.